Buenos días, ¿cómo están? Soy el doctor Alejandro Navarrete, director clínico del Instituto de Consejería de Atlanta, Counseling Institute of Atlanta. El día de hoy en nuestros webinars vamos a conversar con un especialista en adicciones. Él es el doctor Tulio Quevedo. Él es médico en el Perú, él es psiquiatra en el Perú. Acá en Atlanta trabaja como especialista, consejero de familias en temas de adicciones. Vamos a conversar con él el día de hoy en nuestras plataformas de Facebook, y él nos va a orientar un poquito a los padres de familia de cuáles son esas señales que nosotros podemos ver, reconocer, tener como señales de alarma frente al tema de nuestros hijos y el consumo de drogas. Entonces, bienvenidos el día de hoy. Si ustedes conocen a algún padre de familia que se pueda interesar, aquí estamos todos para poder hablar sobre este tema. Gracias. Muy bien, bueno, acá les presento entonces al doctor Tulio Quevedo. Él trabaja con nuestro equipo terapéutico en el Instituto de Consejería de Atlanta. Bienvenido, Tulio. Gracias, doctor Navarrete. Muchas gracias y qué bueno estar nuevamente con tu público, tratando de educar a las personas en diversos aspectos, ¿no? En este caso, el día de hoy va a ser, está relacionado con los adolescentes y el consumo de drogas, ¿no? Es cierto, es cierto. Y Tulio, tú tienes muchos años de experiencia trabajando el tema, has orientado a muchas familias y has trabajado con muchos muchachos, personas que pues lamentablemente están en el abuso y en el tema de drogas, ¿verdad? Entonces, el consumo de drogas no solamente es un hábito o diríamos es una especie de, bueno, pues es una rutina que yo tengo, me relajo, etcétera, etcétera, sino también es una enfermedad. ¿Qué nos puedes mencionar sobre el uso de drogas, Tulio, dentro de tu experiencia? Bien, lo que es preocupante y es la razón por la cual nosotros ponemos este webinar es porque en cierta forma estamos perdiendo una batalla, la batalla en el consumo de drogas, porque hay un indicador que es alarmante, que es que cuando los padres detectan que su hijo está consumiendo drogas, por lo menos su hijo ya empezó a consumir drogas 2 años antes. Y eso es realmente muy importante, porque si nosotros podemos como padres identificar oportunamente este problema, entonces nosotros podríamos hacer mucho más por nuestros hijos, porque ya una vez pasado los 2 primeros años, ya en el cerebro se han producido una serie de modificaciones y cambios que va a hacer un poco más dificultoso el tratamiento. Es importantísimo. Y sobre esto vamos a hablar. La idea es que ustedes entiendan que esto es un asunto de salud pública. Hay en este momento los asuntos más importantes en salud pública son, aparte del consumo de alcohol y drogas, la depresión y la violencia doméstica. Y muchas veces el consumo de alcohol va relacionado también con depresión y va relacionado también con violencia doméstica o algún tipo de violencia en el hogar. Entonces es vital que los padres aprendan a identificar oportunamente y hagan una intervención también lo más rápido posible, ¿no? Eso es cierto, doctor Tulio, porque de alguna manera muchos padres dicen en un mundo actual, bueno, no, mi hijo, pues no, mi hijo no consume drogas, mi hijo pues está bien, él saca buenas calificaciones, él va a la escuela, él es un buen muchacho en general, ¿verdad? Y a veces uno se pierde en ese modelo de ser buen muchacho y pensará pues que este tema no es relevante para ellos, ¿verdad? Pero yo creo que este tema es relevante para todos los que somos padres de familia
y estar atentos de básicamente cuáles podrían ser esos indicadores o señales, porque diríamos, el inicio al mundo, al consumo, es un inicio quizás más social, más por presión, más por amigos, es un tema social, eso está en todos lados, ¿verdad? Y hay drogas en que los muchachos se comienzan a iniciar y está, pues, evidentemente en todos lados, está en los estadios de fútbol, están en las discotecas, están en las escuelas, están lamentablemente en todo el mundo que nuestros hijos de alguna manera, parte de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, y como tú dices, esto es un problema de salud mental que lamentablemente nos está ganando la guerra, nos está ganando la guerra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Tú qué recomendarías a los papás? ¿Cuáles serían esos primeros pasos, diríamos, Lo esto? que, lo que habría, lo que habría que ver es una serie de pasos Ujú, que hay que ir dando para identificar si hay algún problema, ¿no? No sé si sea oportuno pasarles un PowerPoint a los padres para que más o menos vayan ellos identificando de qué ujú, manera podemos nosotros hacerlo más precozmente. Esa es la idea. Detección precoz e intervención oportuna. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esa es la idea. A ver, pasamos la siguiente lámina. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Los estudios demuestran que evidentemente han pasado 2 años y recién los padres están identificando. Ahora dicen, no, ¿cómo puede ser posible eso? Es que los estudios lo dicen, porque entrevistando a los muchachos que consumen drogas, entonces, y haciendo una historia hacia atrás, pues se reconoce que el consumo, el padre no descubre a su muchacho o a muchacha y lo descubre en el momento, o sea, cuando está empezando a consumir drogas, eso no es cierto, eso es una ilusión. Entonces, si usted descubre algunos de estos indicadores, tenga, es necesario hacer una intervención oportuna, ¿no? Entonces, de eso vamos a ir hablando gradualmente, ¿no? La que sigue, por favor, doctor Navarrete. A ver, algo que es real, pero que la gente no lo conoce o no lo ha incluido todavía en su forma de pensar. Una madre, fundamentalmente una madre, los padres también, pero fundamentalmente una madre conoce a su hijo. Una madre conoce a su hijo desde el momento en que viene este niño al mundo. Las madres están preparadas biológicamente para que la madre observe al niño, sus movimientos, sus gestos, su forma de expresarse, su forma de dar amor, su forma de vibrar en el mundo. Todos tenemos una forma de vibrar en el mundo, todos. Nadie se escapa. Una forma de vibrar es más o menos algo así como tú ves en tu hijo como una campanita, una nota musical, o podríamos compararlo también como una luz. O sea, dentro del espectro de la luz, tu hijo tiene ahí una frecuencia. O sea, todos tenemos una vibración y una frecuencia. Una madre y también probablemente las hermanas, las mujeres tienen más capacidad porque en su cerebro existen núcleos neuronales que permiten que la mujer observe mejor qué está pasando, si hay algún cambio en la frecuencia de este muchacho cuando comienza a cambiar. Eso, o sea, no crean, muchos dicen, bueno, esto es sexto sentido. Bueno, sí, así se le conoce, pero no es sexto sentido, es real y está ya demostrado científicamente que existen núcleos neuronales capaz de ver estos cambios en las mujeres y también capaz de tener una memoria. La mujer también tiene una memoria mejor que la del hombre, tiene sus núcleos neuronales son más robustos. Entonces, la mujer también puede comparar, o sea, yo comparo esto con cómo era mi muchacho antes. Entonces, tengo, ¿para qué? ¿Y por qué se prepara la madre para esto?
porque depende la supervivencia de su cría, de su niño, depende de esto. Porque una enfermedad no identificada oportunamente, entonces pues va a llevar, como era mucho tiempo antes, a la muerte del niño. Ahora no es tan así, pero se está descuidando el asunto de las drogas, porque más nos estamos fijando si el muchacho está gordo, está flaco, está alto, está bajo, o, o tiene fiebre. No, 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 hay otras cosas que también hay que ir investigando. A ver, pasamos, doctor Navarrete. Ok, es que hay tres áreas que los especialistas en salud mental evaluamos. Tres áreas. El área del pensamiento, el área de las emociones y el área de la conducta o del comportamiento. El área del pensamiento lo podemos detectar a través del lenguaje. Nadie todavía no se ha inventado la máquina que lea los pensamientos, aunque muchos científicos están detrás de ello. Pero tú no puedes leer los pensamientos de tu hijo, de tu muchacho, no puedes leer los pensamientos. La única forma de saberlos es a través del lenguaje, o sea, de lo que él te habla, de lo que te dice, ¿no? Pero también podemos ver a través de un lenguaje que es el lenguaje corporal. Ese lenguaje corporal es el que me va a dar pistas. Cuando a veces la boca no habla, el cuerpo habla, a través de gestos, a través de actitudes, de conductas, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, el pensamiento. O sea, pero acá hay un problema, porque si el muchacho no nos habla, no podemos evaluar bien qué está pensando, ¿no? Pero lo que sí podemos ver son sus emociones. Eso sí es más claro. Podemos saber qué siente una persona, podemos saber la forma como vibra una persona, es un importante indicador, ¿no? Por ejemplo, podemos ver como en las fotos que ven ustedes ahí, podemos ver las emociones a través de los gestos, ¿no? De la cara, de las facies, ¿no? Podemos ver si alguien está alegre, si está triste, si está enojado, si está temeroso. Entonces, podemos ver a través de las emociones, se reflejan a través del lenguaje corporal. Ese es un punto básico. Lo primero que vamos a ver en un muchacho no es que él te diga que tiene un problema. Es muy difícil. Los muchachos generalmente no hablan con sus padres de sus problemas. Habla con sus pares, con sus amigos, ¿no? Pero con el padre no, con los padres no. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que valernos del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es importante. Cuando yo comienzo a ver que hay ahí algún cambio, ya uno tiene que ponerse, digamos, alerta. Esos son los primeros signos de alerta, ¿no? Y también en el comportamiento. O sea, no solo las emociones, sino la forma como se está comportando, su conducta. Entonces, la Biblia dice, y es un enunciado bien conocido, ¿no? Una frase bien conocida, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, tú vas a ver al muchacho por cómo está madurando esa fruta, ¿no? Si está madurando bien o está madurando mal, si le están saliendo algunos problemas en esa fruta. Entonces, las personas actúan muchas veces inconscientemente, ¿no? Y hay una frase que dice, yo hago esto, yo soy consciente de lo que hago, pero, y eso dicen muchas personas adultas. Y si se trata de un muchacho que dice, yo sé lo que hago, yo soy consciente de lo que hago, no es tan cierto. Porque la parte consciente de los seres humanos se ha estudiado, solamente significa el 10 al 15% de su mente. O sea, hay un 85% que no se dice que está en el inconsciente. Entonces, si nosotros como adultos muchas veces actuamos inconscientemente, un muchacho todavía es aún mayor el problema, porque el muchacho todavía no ha desarrollado completamente todo su sistema nervioso, ¿no? Su sistema nervioso central, ¿no? Entonces, es como a través de la conducta, a través de las emociones, los primeros, y también si es posible, del pensamiento a través de la palabra, son los primeros indicadores que nosotros tenemos que ver. Hay un antes y hay un después. Tenemos que ver eso. A ver, la que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo empezar a saber que hay un cambio? Primero,
el muchacho ya no habla, el muchacho ya se aísla y se muestra irritable. Claro, estos síntomas pueden ser no solo de consumo de drogas, pero sea como fuere, de igual forma, si su hijo presenta estos síntomas, sería bueno que sea evaluado por un experto en salud mental, porque hay un cambio. Y muchas veces los padres dicen, no, déjalo, es adolescente, muchacho, ya le va a pasar. No nos confiemos. Yo preferiría como padre pecar por exceso que por defecto. Si mi hijo ya no habla, se aísla, está irritable, está pasando algo por la cabeza de ese muchacho. Y muchas veces estos síntomas que también los tiene la depresión, también son un factor que lleva al consumo de drogas. O sea, por angas o por mangas, igual, cuando el muchacho presente estos síntomas, ya es importantísimo que sea evaluado por un experto o por un consejero, ¿no? De alguna forma. A ver, por favor, la siguiente. Otra cosa, comienza a dormir mucho. Te evita. O sea, ya no es el muchachito que llega, te saluda, te abraza, ¿no? No. O habla contigo, te cuenta lo que pasó en el colegio, te dice qué pasó. No. Ya no hace contacto visual contigo. Muchas veces algunos muchachos llegan y han tomado algún tipo de licor o han fumado cigarros o han fumado marihuana, y lo primero que hacen ellos es entrar, cruzar la puerta y meterse a su cuarto. Evitar el contacto también es un indicador muy importante, porque hay un cambio ahí y uno puede descubrir eso si uno lo afronta de manera oportuna, o sea, y de manera adecuada también, ¿no? No, tampoco se trata de que esto sea pues un control tipo Gestapo, ¿no? No, o sea, es algo que los padres sería bueno, ¿no? Porque los padres, el crecimiento de cualquier ser vivo, sea una planta, un animal, un ser humano, se hace con el cuidado diario. Hay que ver, hay que cuidarlo, hay que regar esa plantita. A ver, la que sigue, por favor, doctor Navarrete. Entonces, ¿qué más hay que saber inicialmente? Primero, hay que preguntarnos, ¿tú conoces a los amigos de tu hijo? ¿Tú conoces quiénes son? ¿Tú conoces cuál es su estilo de vida de ellos? ¿Tú conoces a los padres de esos amigos? ¿Sabes qué hacen? ¿Sabes cómo viven? ¿Sabes si esos padres consumen alcohol, drogas o hay violencia en sus casas? ¿Tú conoces algo de los amigos? ¿Sabes cómo se llaman? ¿Dónde viven? Sería bueno que averigües. ¿Estás segura o seguro que tu muchacho va al colegio? Porque muchos padres se enteran de que no está yendo al colegio después de que ha faltado ya N veces al colegio. No estaría mal que vayas, te des una vuelta por el colegio y preguntes cómo está la asistencia de tu hijo y cómo está. No significa que tú estés, digamos, de alguna manera afectando su privacidad, porque ese es tu deber y es tu derecho. Es importante que tú sepas si tu muchacho está yendo al colegio y no, en Perú dicen, no se tira la pera o también se hace la vaca, ¿no? O sea, se sale del colegio y se va con los muchachos a hacer cosas que no debe hacer, empezando por salirse del colegio. Luego, ¿tu muchacho ha cambiado sus hábitos? ¿Sigue siendo el deportista que era o el amante de algo que era? ¿Le gustaba sacar a su mascota? ¿Le gustaba hacer cosas? ¿Ha cambiado? ¿Hace deportes? Otra cosa importante, el rendimiento escolar. ¿Su rendimiento sigue siendo bueno o está bajando? Si está bajando, y hay que averiguar por qué está bajando. Ahí hay un problema. ¿Tiene problemas con los profesores o con los compañeros de clase? ¿No? Es importante eso también, porque cuando hay consumo de drogas, ya hay irritabilidad, poco manejo de la frustración y a veces los muchachos
comienzan a demostrarse agresivos. Y eso es importante. Ahora, ¿usa ropa que no usaba antes? Por ejemplo, la cultura rasta usa polos que hacen propaganda acerca de la marihuana, ¿no? Entonces, gorros que tienen marihuana o polos que hablan de cerveza o que hablan de consumo de algún tipo de alcohol o drogas. Si el muchacho está usando eso, alguna razón debe tener. No hay que ser ingenuos y pensar, ah, no, qué bonito polo, qué gracioso. No es gracioso, no es gracioso, porque la gente que fuma marihuana hace, hace propaganda a la marihuana, porque ellos en el fondo se sienten, digamos, de alguna manera especiales. Entonces comienzan a hacer propaganda de este consumo. La que sigue, por favor, doctor Navarrete. ¿Lo ha sorprendido fumando cigarros? ¿O huele su ropa a tabaco? ¿O de repente a alguna otra hierba? Porque, ¿qué es importante? Es muy importante identificar si tu hijo consume tabaco, si fuma o también los vape, algún tipo de vape. Si tu hijo ya está consumiendo vape, es muy, muy importante que este muchacho sea evaluado inmediatamente por un consejero y especialmente en adicciones. ¿Por qué? Porque el cigarrillo no se ve como una droga, pero es una de las primeras drogas de consumo junto con el alcohol, pero como son de alguna manera permitidos, especialmente, bueno, después de los 21 años, pero cualquiera puede obtener una cajetilla de cigarros o unos cigarros. Y dice, bueno, qué gracioso, él quiere probar. Yo también probé cuando tenía 12, 13 años, probé un cigarrillo. No podemos quedarnos en eso. Es importante si la persona, si el joven consume algún tipo de tabaco, nicotina, por vape, lo que sea, significa que hay una predisposición al consumo, porque el muchacho que no tiene indicadores de consumo de drogas, ni en la vida le interesa fumarse un cigarro, ni tomarse un trago, no le llama la atención. Todo lo contrario, lo marea, lo aturde. Entonces, pero aquel que está ya iniciando, hay que ponernos en alerta. Se comienzan a perder dinero en tu casa, dejaste un dinero, ya no lo encuentras, en tu billetera, en tu cartera, en tu velador, dejas dinero y de repente dices, ¿dónde está este dinero? No pienses que tienes Alzheimer, no digas, no, ya tengo Alzheimer, no, se está perdiendo dinero. Es importante que reconozcas que allí hay un problema. Alguien está tomando ese dinero y para qué. O se pierde algo que compraste, de repente se pierde un DVD o se pierde un DVD player o se pierde algo que se puede vender y obtener dinero. Entonces, ¿dónde está esto? Oh, no lo he visto. No, yo no sé, mamá, yo no sé dónde está. No, no hay que ser ingenuos. Algo se está perdiendo ahí, hay que averiguar qué está pasando. Se pierden los licores de tu bar, de repente tu esposo tiene ahí vinos, whisky o bebidas alcohólicas para las reuniones que ustedes tienen, de repente se perdió un whisky, se perdió un tequila, ¿y dónde está? Pues ¿quién se lo va a llevar? No, no creo que mi hijo se los lleve. No, sí, hay que pensar. Es posible que ya esté utilizando eso de manera, lógicamente, sin que tú te des cuenta, ¿no? Se encierra mucho tiempo en el baño. Cuando tú entras al baño, sientes que han sprayado aromas. Bueno, lógicamente, no estamos hablando de que haya hecho sus necesidades, sino que se demora demasiado. ¿Qué hace dentro del baño? ¿Qué está haciendo? ¿No? Ahora, llega de la calle y entra directamente a su cuarto como un fantasma, tú ya ni lo ves, ¿no? Luego, cuando va a fiestas, ¿cómo llega tu hijo? ¿Llega ebrio? ¿Llega confuso? ¿Llega con los ojos desorbitados? No, no creo que a mi hijo le pase. Sería bueno que veas cómo llega tu hijo cuando viene de una fiesta. Es importante. Si tiene aliento alcohólico. A ver, la que sigue, ¿no? ¿Has encontrado paquetitos o bolsitas extrañas en sus bolsillos cuando le ayudas a lavar la ropa?
¿no? Su ropa huele mal. O de repente está usando otra ropa diferente que tú nunca la has visto y tú tampoco se la has comprado. Y dices tú, ¿y esta casaca de dónde es? No, me la regaló un amigo. Averigua si se la regaló un amigo o los amigos no regalan casacas. De repente este muchacho está obteniendo dinero de alguna manera ilegal y está comprando cosas sin que tú sepas de dónde viene esa fuente de ingresos. Es importante. Ahora, a veces lo ves a tu hijo que se ríe solo, que él no era así, o su conducta es extraña, anda como asustado, como paranoide, como que algo le persigue, ¿no? Hay algunos niños, muchachos, que cuando consumen marihuana comen mucho. Tú los ves comiendo, especialmente dulces. Vacían la refrigeradora de lo que hay, o también la alacena. Ese es el grupo que consume marihuana. Pero hay un grupo que consume anfetaminas. Y ese grupo, o opiáceos, ese grupo generalmente no come. A nosotros le llamamos la prueba de la galleta. Dale una galleta a alguien que ha consumido anfetaminas o cocaína. Se va a atorar con la galleta porque no tiene saliva. Porque la saliva, las glándulas salivales se secan por el uso de este tipo de drogas. Entonces, tanto si come mucho como si no come, hay que sospechar. ¿Qué hace tu hijo con su tiempo libre? ¿Qué está haciendo? Sería bueno que sepas, porque de acuerdo a lo que haga en su tiempo libre, esa va a ser la denominación de lo que él es. Por ejemplo, si un muchacho monta bicicleta y hace bicicleta todos los días, se le llama un ciclista, ¿no? Si tu hijo sale a correr, le podemos llamar que es un deportista, un corredor. O si le gusta de repente desarmar algo o meterse en el carro, armar algo, bueno, puede ser un mecánico, un carpintero. Pero si tu hijo no hace nada de ello y no sabes qué hace en su tiempo libre, ¿no será que está consumiendo drogas? Y si las consume, ¿cómo se le denominaría? Un dependiente a drogas. O sea, ya no es un deportista, no es un ciclista, es otra cosa. A ver, la que sigue, por favor. Entonces, hay cuatro factores importantísimos. Los factores biológicos, que tienen que ver con el cerebro, que tienen que ver con la genética, o sea, con la herencia, ¿no? Y que está relacionado con un sistema de recompensa que es propio del sistema del humano. O sea, cuando tú haces algo bueno, tu cerebro te recompensa a través de la dopamina. Por ejemplo, tú haces un buen trabajo y te ganaste un buen dinero. Estás contento, estás feliz, porque tu cerebro ha secretado dopamina. Si tú consigues un título o consigues un nuevo trabajo o consigues algo que va a favorecer tu desarrollo, entonces ese sistema natural de recompensa te va a dar dopamina y tú te sientes bien. El problema con las drogas es que va directamente a este centro de recompensas y recompensa con mucha dopamina al muchacho que los consume, pero realmente no se lo merece. O sea, está engañando al cerebro a través del consumo de dopamina. O sea, cuando uno usa alcohol o drogas, la cantidad de dopamina que secreta el cerebro es 10 a 100 veces mayor que lo que hace una conducta, digamos, saludable. Entonces, por eso es que los muchachos se pegan mucho a la droga, porque hay un factor que secreta dopamina y el muchacho se siente feliz. Lógicamente que esto es pasajero y es ilusorio, porque ese muchacho no ha ganado nada, ni le ha ganado a nadie todavía, ¿no? Entonces, ese es el sistema de recompensa. También hay un factor genético, pero el factor genético se ha demostrado porque los padres pueden haber consumido alcohol o ser alcohólicos o haber consumido droga. No significa que el hijo está condenado a hacerlo, no, porque el factor social, o sea, el medio ambiente, es el más poderoso que afecta al gen o lo hace que se libere el gen, que se despierte el gen o lo bloquea. Entonces, no necesariamente uno tiene que decir, bueno, su abuelo, su padre eran alcohólicos, mi hijo va a ser alcohólico. No es así. La que sigue, por favor. Entonces, los factores psicológicos. Acá hay que ver varios factores.
inmadurez, impulsividad, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, mal manejo de las emociones, problemas con los símbolos de autoridad. ¿Qué pasa? Acá lo más importante de ello, el muchacho, el adolescente, no lo vas a ver triste si está deprimido, no lo vas a ver triste, lo vas a ver enojado, todo le apesta, nada le gusta. Entonces, no te guíes por, oye, estará deprimido, no, si no llora, él no llora, no, no. La depresión en adolescentes y el consumo de drogas en adolescentes hace que la persona se vuelva irritable, poco tolerante. Y no esperes a que eso se vaya por sí mismo, porque es un riesgo muy alto. La que sigue, por favor. Los factores sociales, ¿no? Por ejemplo, lugares donde hay alta permisividad, o sea, por ejemplo, tú sabes que cerca a tu casa hay una persona que vende drogas, aunque ahora los dealers se las ingenian, ya ahora te mandan señales, solamente tú puedes conseguir droga a través de un dealer, su teléfono, y a través del teléfono le mandas mensajes y le mandas emojis, y a través del emojis tú sabes cuánto le está pidiendo o qué tipo de droga le está pidiendo. Pero hay ambientes donde hay mucha violencia, hay ambientes donde hay una venta irrestricta de drogas y hay poco control. Hay poco control. Eso es importante. El padre tiene que controlar a su hijo. Es así, no podemos darle un cheque en blanco a los muchachos. Eso es un error. Los muchachos todavía no han, su sistema nervioso, especialmente el lóbulo prefrontal, madura hasta los 22, 23 años. Significa que ese muchacho está en riesgo. Por eso es que el ser humano es uno de los animales, porque somos biológicamente animales, entonces, que más cuidado requiere. Fíjate que a los 22, 23 años recién está en su madurez completa el sistema nervioso. Entonces no podemos hablar de un muchacho de 13, 14 años y decir, no, él es maduro, no va a pasar nada. No, es una equivocación. Hay que controlar, hay que ver. La que sigue, por favor, doctor Navarrete. Factores espirituales. De repente hay falta de valores. O tú lo ves un muchacho que está perdido como una barca en el mar. Falta de sentido en la vida. A veces el consumismo, no a veces, generalmente, el consumismo afecta mucho el factor espiritual. Se enfocan más en lo material que en los valores y lo espiritual. Por eso mucha gente que tiene vacíos espirituales o falta de modelos a seguir entra en el mundo de las drogas. La que sigue, por favor. Entonces, a esto que le hemos visto son 4 factores: biológicos, factores psicológicos, factores sociales, económicos y factores espirituales. Son 4 factores, ¿ok? Esos 4 factores, por eso se dice que la enfermedad adictiva es una enfermedad multifactorial, o sea que tiene muchos factores. Entonces, como tiene muchos factores, por eso es difícil de tratar, porque si nosotros nos enfocamos en solo uno de esos aspectos, perdemos la guerra. Si nosotros queremos ganar una guerra, tenemos que ir por aire, mar, tierra y por telecomunicaciones. Si queremos ganar una guerra actual, una guerra moderna. No podemos pensar que porque yo ya soy superior en el ejército, ya no necesito que intervenga el Navy o que intervenga las fuerzas aéreas. No, tienen que entrar todo. Por eso mismo, como la enfermedad es multifactorial, entonces debe tener un tratamiento multidisciplinario. ¿Y qué es multidisciplinario? Ahí va a entrar tratamiento psiquiátrico, tiene que verlo un psiquiatra, tratamiento psicológico, tiene que verlo un psicólogo, un consejero, tratamiento socioeconómico, tiene que ver con asistencia social, búsqueda de trabajos o de oportunidades, y factor espiritual, o puede ser a través de la iglesia o a través de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. Entonces, todo eso es importante, porque si tenemos 4 factores, tenemos que tener 4 disciplinas que enfrente cada quien al factor que lo requiera. Algunos factores son más fuertes en algunos casos. Por ejemplo, de repente hay más carga genética, de repente ese muchacho tiene un ADHD, un desorden
por déficit de atención, que los muchachos con desorden de déficit de atención están dentro de los primeros en la lista que consumen más drogas. Muchachos que han sufrido violencia o maltrato en su niñez o han sufrido algún tipo de abuso físico sexual son los más propensos a entrar en el consumo de drogas. Entonces, en algunos casos el peso de lo biológico es mayor, en otros es el psicológico, en otros es lo social y económico y en otros es lo espiritual. Pero no quiere decir que, yo lo trato solo con esto, yo lo llevo al psicólogo y ya es suficiente. No, perdemos la guerra. Podemos perder batallas, como dije al principio. Estamos perdiendo esta batalla, pero no estamos perdiendo la guerra. Yo tengo esa fe. A ver, la intervención espiritual. La que sigue, por favor, doctor Navarrete, ¿no? Entonces, ok, para que nuestros muchachos sean saludables, construyendo un mundo, un nuevo mundo, necesitamos que nuestros muchachos crezcan sanos, física y mentalmente. Mente sana en cuerpo sano. Yo he tratado de resumir muchísimo esta intervención dándoles algunos tips que yo creo que son importantes. Pero me gustaría de repente hablar de otras cosas, ¿no? Porque el tema requiere, hay todo maestrías y cursos que hablan del consumo de drogas, del alcohol y consumo de drogas. O sea, es casi imposible poder decir todo esto en una hora. Pero por lo menos, ahora, nosotros en el Instituto de Consejería de Atlanta, ¿no? Nosotros trabajamos aquí también a través de eso, ¿no? O sea, podemos hacer consejería en los casos que los muchachos tienen ADHD o que tienen depresión o en el caso de consumo de drogas, ¿no? Entonces, bueno, doctor Navarrete, Sí, lo claro que dejo sí. ahora. Claro que sí. Tulio, en verdad brillante la presentación, nos ilumina muchísimo. Y tú sabes, algo que pensaba cuando tú hablabas era, yo trabajo mucho con parejas, ¿verdad? Hago terapia de pareja. Y a veces el tema sale en parejas también. O sea, descubrí que mi esposo usaba cocaína, por ejemplo, y Ujú. nunca supe, nunca sabía de eso. No me había enterado de eso. Y eso es un problema que a veces hay parejas que traen a consulta, ¿no? Porque esto se da a nivel de toda edad, toda edad. O sea, a veces el consumo, como tú dices, comienza a edades muy tempranas, pero lamentablemente se vuelve en un consumo social y hay una especie de negación al inicio de que no, pues yo no soy adicto, ¿verdad? Yo uso mi marihuana todos los días para relajarme tranquilo. Y resulta que cuando estás casado, tienes tu vida de familia, descubren que por ahí eres un consumidor crónico de años, ¿verdad? Entonces, esto se da a todo nivel, pero es Ujú. cierto que la prevención, la educación son factores fundamentales para poder orientar a nuestros hijos y lamentablemente nadie tiene una vacuna contra este tema. Puede Así, pasar en todas las familias. así es. No significa que nosotros hayamos hecho algo malo, que hayamos educado mal a nuestros hijos. Los padres de familia que nos escuchan y que saben que alguno de sus hijos, hijas ha tenido problemas de adicciones o de consumo de drogas, a veces se sienten culpables, se sienten mal y piensan que hicieron mal, ¿verdad? En la educación de sus hijos, pero lo que pasa es que es una enfermedad. Lo que estamos hablando el día de hoy son algunas señales que no se tiene que tomar al 100% como que, ok, mi hijo tiene esto, esto, ya, listo, consume drogas, ¿verdad? Sino el tema, como tú bien lo has explicado, es mucho más complejo. Tiene que llevarse y conversarse esto con un especialista, con personas que nos puedan ayudar, que nos puedan aconsejar. Los padres no tenemos todas las respuestas a los problemas que nuestros hijos pueden presentar. No hay soluciones mágicas frente a esto, pero tenemos la opción de recurrir a especialistas que nos puedan ayudar, que nos puedan guiar, que nos puedan orientar un poquito sobre esto, ¿verdad? ¿Qué hago yo si ya mi hijo tiene un problema de drogas? Escuché al doctor Tulio Quevedo y veo, ok, siento que hay algunas señales que estoy sospechando que mi hijo, que mi hija podría estar consumiendo drogas. ¿Qué hago ahora?
¿verdad? Y ahí es donde entra el tema de la intervención, porque estamos hablando de prevención, pero después tiene que haber un tema de intervención, ¿verdad? Y hay diferentes niveles de intervención. Y yo creo que mientras más rápido actuemos y nos demos cuenta de que en realidad hay un problema que tenemos que enfrentar y busquemos a los profesionales correctos que nos ayuden, va a ser determinante para poder ayudar a nuestros hijos a liberarse de un problema que puede ser un problema crónico y una enfermedad muy severa que es muy triste, muy deteriorante, ¿verdad? En los seres humanos. Tú, doctor, de repente has visto en muchos años de experiencia clínica que tienes, gente que se ha deteriorado completamente, su personalidad, su vida social, su vida familiar se ha destruido, su sistema nervioso, Es su una cerebro tristeza, se ha claro, destruido, se ha atrofiado completamente, ¿no? Es claro, gente que desarrolla síntomas de esquizofrenia, psicosis, de persecución, comienzan a tener alucinaciones. O sea, el problema en realidad se hace muy, muy grave y es muy triste. Entonces, los papás, los padres de familia, tenemos que actuar y a veces nos demoramos un poquito en actuar, ¿verdad? Pensamos que ir al terapeuta, ir al psicólogo, ir a buscar ayuda es como que no, pues cuando uno está loco, ¿verdad? Y hay mucho todavía de esa idea en nuestra comunidad. Entonces la idea es poder actuar. Por eso es que te agradezco mucho, Tulio, por esta presentación, por esta forma que nos has iluminado a los padres de familia. Ahí he visto algunos comentarios, ¿verdad? Que te felicitan por la presentación que has tenido. Ahí están los teléfonos, el teléfono del doctor Tulio, en verdad, está en Atlanta, los que viven en Atlanta, pero como nuestro programa sale a nivel internacional, a toda la comunidad latina, hispana, y el doctor Tulio es peruano, y yo también, y nos ven mucho en el Perú también. Entonces, hemos decidido hacer un grupo de apoyo, ¿verdad? Pero a nivel internet, a nivel de grupo, para conectarnos en diferentes lugares a través del internet y tener grupos de apoyo en el que el doctor Tulio pueda apoyar a las familias, a los padres de familia que pues hijos ya están en consumo o que quieren saber un poquito más del tema y va a organizar un grupo de apoyo a la comunidad hispana los días jueves, ¿verdad, Tulio? Háblanos un poquito más de eso. O sea, los jueves a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media. Ajá. Ha habido un pequeño error ahí, dice, mi nombre es Tulio. Acá de Tulio Counseling es Tulio, no Tulubio. Oh, ok. Perdón. Tulio Counseling, ¿ok? Los jueves a las 3 y media. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los padres se sienten solos, se sienten desesperados, no saben qué hacer, a dónde ir, qué pasos dar. Y como dice Alejandro, excelentemente dice, se sienten culpables, pero no hay, el sentimiento de culpa es algo que te ancla. No puedes quedarte en esa situación. Tienes que dar un paso adelante, pero te sientes solo, porque no hay mucho apoyo en relación al asunto de consumo de drogas. El Estado no invierte. Entonces, a partir de la siguiente semana, vamos a tener estos grupos. Inscríbanse, por favor, en estos grupos y hacer una especie de reunión grupal en el que los padres o alguien que esté interesado diga sus temores y nos nutramos todos del conocimiento del otro, porque a veces la experiencia del otro es vital, es básica. ¿Cómo solucionaste tú el problema? Y muchos no pueden ir a Alcohólicos Anónimos, ni tampoco ir a, ¿cómo se llama?, a Al-Anon, que es la parte de Alcohólicos Anónimos que van los familiares. Pero para eso estos grupos podrían dar luces. Ojo, hay mucho que hacer. Este no es el primer webinar, van a haber otros webinars. Por ejemplo, vamos a hablar también sobre la codependencia, o sea, el factor familiar, cómo influye, qué papel estoy jugando yo
en ese tinglado que es mi familia, porque la teoría sistémica habla que cada elemento de la familia es importantísimo. Entonces, la idea es que nosotros podamos hablar sobre esto, sin culpa, sin miedo. Es importante. Miren, yo les cuento un caso icónico, un muchacho de 16 años que ya estaba asaltando a la gente. O sea, no solamente él inició fumando marihuana, tomando alcohol saliendo del colegio, luego comenzó a consumir cocaína y su padre lo lleva a tratamiento. Pero su padre era alcohólico. Entonces, él decía, pero tú qué me puedes decir si tú eres un alcohólico. Entonces, pero su tío no era alcohólico. Y su tío lo agarró, su tío dice, yo lo agarré del pescuezo y lo traje. Y le dije, tu papá puede ser alcohólico, pero yo no. Y tú eres mi familia y yo te voy a apoyar y voy a estar atento a todo lo que tú hagas. Y le tenía respeto a su tío. Ese fue el primer enganche. O sea, a veces no necesita el muchacho querer. Eso ya es algo que en el área de adicciones no tiene sentido. El muchacho no tiene que querer. Muchos muchachos van obligados. Inclusive en el tratamiento de alcoholismo, en el DUI Court, que son las nuevas formas de tratar alcoholismo cuando tienen un DUI o 2 o 5 DUI, entonces la corte los obliga y muchos, un buen porcentaje de ellos, yo me animaría a decir que el 50% sale adelante de su problema de alcohol. Que si tú le preguntas a alguien que maneja bajo estado de ebriedad que vaya por su propia voluntad, no lo va a hacer nunca. Entonces no seamos ingenuos. El que consume drogas no va a venir por su propia voluntad. Ustedes tienen que saber qué hacer para que ese muchacho entre. Y después ustedes lo van a agradecer al Dios bendito el momento oportuno en que ustedes tuvieron una intervención precoz. No hay, Perfecto. no hay Bien, cosa más valiosa que un hijo realmente y hay que hacer algo, ¿no? es cierto, es tomar al toro por las astas, Así es. actuar, intervenir, buscar ayuda adecuada y en un momento oportuno, ¿verdad? En un momento oportuno, porque a veces nos traen a los muchachos cuando tienen 40 años. La vez pasada conversaba con una familia, pues, y el consumo, pues la enfermedad había avanzado muchísimo y pues ya se necesita otro tipo de intervenciones, ¿verdad? Ujú. Pero hay que buscar ayuda. Entonces, hay diferente gente que nos felicita. Julia dice muchas gracias, excelente presentación, de mucha ayuda para las familias. Mari Junco es psicóloga de México. Julio, que te está escuchando, excelente presentación, clara, precisa, ya que cuando la familia quiere apoyar, el hijo ya se encuentra inmerso en las adicciones y complejo la aceptación por parte del hijo, ¿verdad? Y Liliana Mesa también te da gracias y ella está dispuesta a inscribirse en el grupo que vas a organizar el día jueves a las 3 de la tarde, hora de Atlanta. Tienen que ver en su hora local qué hora serían, ¿verdad? Pero es 3 de la tarde, es grupo de hora y media de participación. Hay un costo de $30 por cada sesión. Ustedes pueden entrar a las sesiones que ustedes quieran. Toda esa información la vamos a poner en el Facebook, en el Counseling Institute of Atlanta, para que ustedes puedan hacer el link, inscribirse y el día jueves participar en los grupos del doctor Tulio Quevedo, especialista en adicciones acá en Atlanta. Y si conocen a alguien, algún familiar, alguna amiga, algún amigo que le pueda interesar el tema, que le pueda beneficiar el tema, háganselo saber. Pásenles este video que también va a estar grabado. Pueden ustedes entrar libremente a este grupo y recibir el apoyo, consejos, discusiones, aprender de lo que hace un papá, otro papá, porque no hay recetas mágicas para esto. Yo creo que la participación en grupos tiene ese beneficio de poder aprender uno del otro, ¿verdad? Porque pues esto es un reto que no tiene una solución inmediata, que no tiene una solución inmediata, no, pero todos estamos en la lucha, todos estamos en la lucha. Entonces, otra vez, gracias, Tulio. Les agradecemos Gracias, mucho. Alejandro, muy, muy Sí, amable. claro que sí, excelente presentación. Y el día jueves próximo, que sería jueves, ¿qué fecha, doctor Tulio? A ver, déjame 7, ver. ¿verdad?
jueves 17 de agosto a las 3 de Jueves la 17 de agosto, tarde. Y todos los jueves el 3 de la doctor tarde. está conectado para los grupos que ustedes, el jueves que ustedes puedan participar. ¿Ok? Toda la información la vamos a poner en el Counseling Institute of Atlanta, en el Facebook nuestro, para que ustedes puedan inscribirse. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los animamos a revisar todos los videos que tenemos en YouTube. También tenemos un canal del cual ustedes pueden beneficiarse. Y bueno, y los esperamos y estamos en contacto pronto. Muchísimas gracias y buena suerte. Hasta luego a Gracias, todos. buena suerte. Hasta Un luego. abrazo a todos. Cuídense.